toda la República Dominicana. Aquí estamos nosotros en la entrevista central del matutino Primera Hora por Teleimpacto, Canal 22 y el 52, en la televisión abierta de la República Dominicana. Más de 80 canales de sistemas de televisión por cable en toda la geografía nacional en este momento están transmitiendo este espacio. Y nosotros contentos porque hoy, Día Nacional del Periodista, nosotros contamos con la presencia aquí del ex presidente en varios periodos del Colegio Dominicano de Periodistas, que viene también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, o sea, un hombre de carrera a lo interno de los gremios de la comunicación de la República Dominicana, y es nuestro directo y querido amigo Olivo de León. Hermano. Muy buen día. ¿Cómo están ustedes en este Día del Periodista? No, de pie. Como siempre. De pie. No, pero de pie y despierto. Y de pie y despierto. Sí, desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana. Esa es la tarea, esa Sí. es la labor. Ese es el día a día del periodista dominicano. Olivo, ¿y cómo tú encuentras una persona que ya ha pasado por todos los aspectos que tienen que ver con la vida, la realidad social del periodismo en la República Dominicana? ¿Qué tú sientes que hemos avanzado, nos hemos quedado o cómo se encuentra? Mira, es una pena tener que ir repitiendo cada año esta situación, porque queremos que las cosas cambien, que haya una transformación, que el sector periodístico de la República Dominicana dé los pasos que tiene que dar, pero vamos al paso de la sociedad. Nuestra sociedad está sumergida en un letargo. Los médicos dicen lo mismo, los ingenieros dicen lo mismo, los abogados dicen lo mismo, cada sector, porque es la sociedad, no es un sector, no es fulano ni sutano. Exacto. Es que estamos en una situación realmente penosa. En el caso nuestro de los periodistas tenemos que repetir que realmente este día nos encuentra sumergido en las mismas condiciones laborales, penosas, donde el periodista, como ustedes bien lo han manifestado hace un momento, tiene que levantarse a las 3, a las 4 de la mañana a preparar lo que es su programación, que empieza a las 6 de la mañana y que suelta ese para irse a otro trabajo. Así es. Y tenemos que tener 3, 4 empleos para vivir más o menos, porque no podemos decir que vivimos dignamente, porque no es verdad que vamos a hablar de dignidad cuando usted se tiene que levantar a las 3 y a las 4 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche. Sí, eso es verdad. Entonces eso no es cierto. Cuando usted pueda trabajar máximo 7, 8 horas y viva bien, entonces podemos hablar de dignidad. Pero en esas condiciones, y el caso del hombre que tiene mayor movimiento, libertad de movimiento en ese sentido, porque la mujer todavía es peor. Es peor. En el sentido de que la mujer madre, periodista, tiene hijos, tiene que levantarse a esa misma hora, hacer ese mismo trabajo, pero hay que salir corriendo a llevar a los niños al colegio, sí. Hay que dejarle todo listo, hay que amamantarlo. Sí. O sea, hay una serie de situaciones que se dan que son muy calamitosas, que son penosas en el sector de la prensa de la comunicación en la República Dominicana. Y vivimos todavía como si estuviéramos saliendo de la Edad Media, peleando por mejorar las condiciones de pago, las condiciones laborales, que se manifiestan en las condiciones de vida. Entonces, mientras estemos así, no estamos bien. A pesar de que en otras áreas, en otro campo del mismo sector comunicación, hay que reconocer que hemos avanzado. Por ejemplo, hoy en día, a pesar de que seguimos quejándonos del problema de formación, sin embargo, hay una gran cantidad de compañeros, de compañeras, que han tenido mayor oportunidad de estudio, de capacitación. Hay una gran cantidad de periodistas que han sido beneficiados por las becas gubernamentales, otros, pues, ayudados al sector privado y de su familia, pues han tenido la oportunidad de salir del país o de hacerla en el propio país, pero hay periodistas que tienen 2, 3, 4 maestrías. Ya hay periodistas con doctorado, de manera que eso es un avance. Sí. De manera que nosotros, pues, eso hay que reconocer, que el sector nuestro ya, a pesar de que muchos todavía piensan como analfabetos, hay otros que han podido avanzar, se han superado, sí. Que han estudiado, y el que hace 1 o 2 maestrías sigue estudiando. Muy difícil que se estanque y que se quede ahí, sino que generalmente, porque el proceso de capacitación del periodista tiene que ser diario, cotidiano, sí, porque si es un informador, un creador de opinión, usted tiene que alimentarse del conocimiento diario y de la sabiduría, porque ¿qué le va a comunicar a la gente? Leer los periódicos nada más, o lo que sale en las redes para repetirlo. De ninguna manera. No,
la capacidad de análisis, de escrutinio, tiene que ser mayor que el común para poder llevarle a la gente transformada una información que te la dan todos los medios. Pero, Olivo, Eso es verdad, eso es los verdad. medios de comunicación son verdaderamente apoyadores de los periodistas. La remuneración está acorde con ese trabajo que se hace en una redacción, que se hace desde la planta televisora, desde la radio, en todos los sentidos. Lo que reciben es el valor de ese esfuerzo del que tú mismo estás describiendo y del que nosotros sabemos que es así, es real. Si fuera así, no necesitara más que un solo empleo. Pero el hecho de que tiene que tener 2 y 3 empleos es porque uno no le permite sobrevivir, resolver las necesidades de su familia, de su casa, lo que cuesta tener un niño, educar a un niño, que por suerte se están dando también pasos en el sector educación para mejorar esas condiciones. Pero realmente educar a un niño es de héroes hoy en día. Ponerlo en un colegio o en una escuela que tenga un buen programa de formación, mantenerlo, pagarle un transporte, buscarle un uniforme, también llevarlo, porque fíjense, señores, tenemos que aprender mucho de los asiáticos en el campo de la formación y de la educación. Los asiáticos tienen una tradición milenaria donde lo fundamental para ellos ni siquiera es la alimentación, es la educación. La educación, sí. Y hacen todos los malabares, los padres que tengan que hacer para educar bien a sus hijos. Y si chequeamos, los países, los tigres asiáticos que llamamos, que han avanzado, que su economía se ha desarrollado, es porque ellos han puesto como punto fundamental la educación de sus hijos. Así es. Y a los jóvenes preparan unos programas y lo envían a los países donde ese sector o esa área donde van a educarse está muy avanzada, y hacen como Estado, como país, el esfuerzo que sea necesario para educar la cantidad de jóvenes que entiendan necesita ese país Para avanzar en para eso. poder avanzar. China, Singapur se han desarrollado. 1 millón Sí. de estudiantes envió la China Sí. a varios países europeos y los Estados Unidos Así es. para prepararlos en una diversidad. Sí, Taiwán Correcto, también es lo ha un hecho. programa. Sí. O sea, ellos se programan. Singapur por igual. Entonces, nosotros Sí. tenemos que ir aprendiendo. Dominicana, ¿cuándo es que vamos a aprender? O sea, tenemos un programa de becas y es lo que coja mi bon. Hay becas en esta área, hay becas en esta área. No, hay se que ver. pierden. Exacto. Se pierden porque la beca la manejan desde la posición para los familiares del gobierno y del partido. Lo grande del Que caso eso es lo peor, eso es lo peor, porque en la MESI, la beca que se pierden, y para poder obtener una beca, de la cual yo he hecho diligencia, es difícil, porque primero va para los compañeros del partido. Eso es así. Y ha llegado a los familiares y amigos Pero cuesta, de quien esté ahí. Lo peor de todo es que el Estado dispone de unos recursos a base de sacrificio, porque por más que se quiera vender, somos un país pobre, Sí. del tercer mundo. Sí, un país pobre. Entonces, todos esos recursos que se meten ahí, la gran mayoría, ¿por qué no lo aprovecha el Estado o lo pierde el Estado como tal? Porque la mayoría de esos muchachos becados que se van a Estados Unidos o a Europa o algunos países de Sudamérica como Brasil y México o Argentina, se quedan en esos países laborando porque Sí, aquí sí, cuando vienen claro. con un doctorado Sí. o No le van a con una pagar. maestría no encuentran Sí, sí. espacio para Sí, sí. desarrollar esos Sí, conocimientos. eso es verdad, Sí, eso eso es es verdad. verdad. Yo conozco casos de periodistas, compañeros nuestros, que se han ido a España y han dejado su trabajo. Cuando vienen a buscar trabajo, le ofrecen la mitad de lo que le habían ofrecido anteriormente. Sí, así es. Son los que- Eso es una pena. Porque con lo que le pagaban a ese tienen 2 y 3 empleados. Así es. Entonces, ¿dónde vamos a esperar? No hay una programación, una planificación. Las becas tienen que ser planificadas Sí. como una necesidad de un área, de un sector que queremos desarrollar. ¿Por qué nuestra agropecuaria sigue siendo rudimentaria? ¿Por qué seguimos produciendo en el campo para vender esos productos a Estados Unidos y a Europa y a Asia? Con la apertura de China y el desarrollo y el crecimiento de China, realmente demanda mucho producto. Muchos bienes y servicios Exactamente. que ellos no lo pueden generar. Y antes no lo consumían. Por Sí. ejemplo, el chocolate. Sí. En China, pues, era un producto Nulo. escaso, un bien que no... Bueno, pues, como Ya hay una cultura. hay una cultura porque, uso de eso. porque los obreros, los trabajadores, la gente en China tiene mejor calidad de vida, mejores ingresos y por eso demanda unos productos y unos servicios.
Entonces, se ha socializado el chocolate. ¿Qué necesita China? Cacao. Porque comprarle chocolate a Suiza Sí, sí, o a Suecia y a esos países. No, Oye, no. entonces están demandando de América Latina el cacao para cacao. ellos producir. Así Aquí, es. ahora mismo, hay una gran cantidad de asiáticos, específicamente coreanos, que se han instalado y están desarrollando la transformación del cacao en los diversos productos, los derivados. Sí. Están metidos en San Francisco de Macorís en 2 áreas y en otras áreas del país, como el caso de Atomayor, haciendo esos trabajos para vendérselo a China. Porque es que estamos hablando de miles de millones con China, porque todavía tenemos el tabú de que Taiwán nos ha ayudado demasiado. Entonces no entendemos que nosotros podemos seguir con Taiwán, pero no podemos por qué objetar a China. Claro. O sea, esto es una política de Estado que debe de cambiar. Pero es lo que decimos. O sea, el Estado tiene que manejarse No de entiendo acuerdo eso, a sus necesidades. Claro. Entonces usted coge lo que le conviene. Claro, Si lo que me conviene es China, pues nos vamos con China y se acabó Lógico. el problema. Claro, No, le agradecemos enormemente Claro. a Taiwán, pero nosotros Sí, tenemos sí. que desarrollar Sí, y despegar. también. Y ampliar. Tenemos ampliar. que crecer. Es un mercado. ampliación. Exacto. El libre mercado, Claro. tú no lo puedes cerrar. Eso es verdad. Y eso es un fallo que Entonces, tenemos. caemos ahí por el problema de la beca. ¿Por qué? Porque una cantidad de periodistas y de distintos sectores que se van a estudiar a Europa, sencillamente se quedan en esos países, buscan la forma o vienen, agotan el tiempo que establece, que dice que hay que estar 2 años. Algunos no están, ni siquiera agotan esos 2 años, se quedan definitivamente, otros vienen y se marchan de nuevo. Estamos invirtiendo para otros países, incluso para potencias, para Europa y el mismo Estados Unidos, donde se han formado a costa del sacrificio económico del país. Pero entonces, eso es una muestra de la falta de planificación social, ¿oíste? Así es. A todos los niveles. Porque tú invertir en alguien para especializarlo, entonces luego para que se vaya a otro sitio. Porque ni siquiera cuando venga tú tienes la garantía. Si le diste la beca para especializarlo, espera lo que venga para que ponga en ejercicio su conocimiento. Lógico. Y reciba la remuneración acorde y adecuada, siquiera para que viva dignamente. mira, hay algo que uno a veces tiene que recurrir, aunque no quiera, y es recordar que en su corto tiempo de gobierno, el profesor Juan Bosch envió a estudiar becado a Estados Unidos y otros países una cantidad de jóvenes a estudiar que se necesitaba en el país y además vocación, ellos tenían vocación. Ahí entró Rudy, el que murió hace poco. No, ahí estaba Freddy Veragoy. Ahí estaba, exacto. Ahí estaba Oscar de la Renta, que fue a través de Juan Bosch, Miren, que consiguieron esas becas así es. para estudiar lo que estudió Oscar de la Renta, Mira, tú ves. Freddy Veragoico, y así fue una gran Cantidad de pero jóvenes claro, que descollaron en el descollaron. país. Llegaron y en todas materia sus áreas. política, Peña Gómez, Hugo Tolentino y un grupo de todos ellos que fueron a parar a Francia, fue gracias al profesor Juan Bosch, Bueno, pues, a las becas. pero eso es planificación. Sí, sí, o sea, sí, te sí. abre. Visión. Exacto, visión de futuro. ¿Qué usted quiere desarrollar? Pues vamos a brindar las facilidades. Correcto. Pero además, aquí una vez, yo no sé si todavía se sigue haciendo en algunos sectores, en la época en que entró de moda la sustitución de importaciones, o sea, que no es malo, eso yo creo que es bueno para todos los países, Sí. producir lo que usted necesita y exportar. Claro, eso está bien. Bueno, pues aquí hubo un incentivo a la parte industrial y empezó a exonerarse de impuestos Sí. y a darse una serie de facilidades, al Estado servir de garante en los empréstitos para ese sector y eso. Pero ¿por qué no continuar eso en otros sectores? ¿Por qué no hacerlo para que el país despegue? Entonces tiene que llegar el momento de dejar de pensar en una persona, en uno como individuo, para pensar en el país colectividad. como colectividad. Sí, eso es verdad. Porque si no vamos a seguir siempre en atraso total. Mira, Olivo, hay que saber de que el ejercicio periodístico en el país en este día lo encuentra ampliamente cuestionado por un pequeño grupo que hace mucho ruido y hace mucha ostentación. Ya incluso lo han clasificado, ya el periodismo aquí se clasifica en pro gobierno o contrario, se lo clasifican en bocina y otro en defensores. Entonces esas bocinas ya tienen hasta catálogo para comprar helicópteros. Hay algunos que ya lo tienen. Entonces hay algunos que ya lo tienen y hay otros que tienen unas mansiones y ya de beber
de beber vino tinto y vino piña, ya tienen hasta catálogos y cultura Viñeras. de vinos y marcas, manejan las marcas de ropa y de perfumes y de vehículos, que eso no tiene madre. Entonces, eso se lo enrostran a la población. Y a los demás periodistas. A los demás periodistas le dicen muchas cosas. Y la gente común del pueblo entiende de que la labor, de que el servicio que ejerce, que desarrolla el comunicador, el periodista hacia la colectividad, muchas veces se entiende, y eso tú hablando de sueldos y de condiciones de trabajo, por eso te hago la pregunta de que entonces, ¿de dónde sale todo eso otro? Mira, lastimosamente, y no lastimosa, no es que es malo, pero todo depende de cómo se enfoque. Hay muchos compañeros que se dedican solo a un área, que es la comercial. Hace un rato hablaba con Cuesta Curi precisamente de que, oye, si yo soy profesional de un área donde me he capacitado, he trabajado, ¿por qué utilizar el periodista para una mera información y no utilizarlo para Exacto. la parte publicitaria, comercial, que tiene toda la capacidad y la preparación para hacerlo? Pero bueno, hay sectores del periodismo que se dedican a explotar el periodismo comercialmente, o sea, producir mucho dinero como sea para llenar sus bolsillos. Y una de esas formas como sea es vendiéndose al mejor postor. Y bueno, se escribe por paga, se comenta por paga, se hace de todo por dinero. Si hay que desacreditar, se desacredita, se organizan campañas en pro o en contra, Sí. dependiendo de lo que interese y de dónde venga el dinero. Y por eso la fortuna han crecido. Pero también hay la parte política que, bueno, aunque se pertenezca a un partido, no importa, lo comercial prima. Se trabaja para ese partido, pero también se puede trabajar para el otro. Si el otro me paga y puedo organizarle y armarle todo lo que el otro quiere, se lo armo. Entonces, eso ha pasado en nuestro país. Hay un equipo, hay un grupo, y lástima que se está generalizando, porque se vende como un estilo de vida, se vende como cultura, como un hábito, se vende como lo bueno porque genera recursos, y en la medida que cambio de posición y que vengo, como tú señalabas, de la nada o de lo muy poco a lo abundante, pues la gente, eso abre los ojos. Y cuando te ven en un vehículo de lujo y mañana te ven en otro, y facilidad para transportarte en un helicóptero y viajas cuando quieras y vives en los mejores restaurantes, pues la gente dice, concho, aquí hay un cambio, déjame ver cómo se llega ahí. Entonces, eso hace que la gente vaya cambiando, que el sector, pues que otros, sobre todo los más nuevos, vean en eso un estilo de vida provechoso y traten de ir por ahí. Entonces hay un desvío de la cultura, se deja de ser un sacerdocio, el periodismo deja de ser una vocación de trabajo, de servicio, deja de ser la vocación y la profesión guardiana de la permanencia y la aplicación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que ha sido siempre en la República Dominicana. Correcto. ¿Por qué han muerto tantos periodistas? Claro. El sector que más ha abonado la democracia en la República Dominicana es el sector periodista. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados, perseguidos, encarcelados, han tenido que abandonar el país? Si chequeamos diariamente las agresiones a los periodistas, los atentados, cada año, vemos que pasan. Cuando hay menos, estamos hablando de 40, de 50. ¿Y en qué sector se da eso? En el periodismo. Ahora mismo, también fuera de cámara, hablamos de un caso, el caso de Alicia. Y Alicia Ortega. Amenazada recientemente. Sí. Pero en estos últimos 2 meses, ¿cuántos han sufrido atentados? En Nagua Sí. le cayeron a pedrada a la casa de un periodista. Sí, sí. En Jarabacoa le cayeron a tiro. Sí, a tiro. Luego a otro de Boca Chica le cayeron a pedrada con su familia en su vehículo. Sí. Pero, señores, ¿en qué sector vemos que se está dando eso? En el periodismo. Entonces, no hay ningún otro sector de la vida democrática de la República Dominicana que aporte todos los días y que haya aportado más que el sector periodístico. Y se Entonces, vive amenazando, porque mira a esta continua joven y en la presionando. Plaza de la Salud, cómo fue amenazada. Así es. Sí. Sin Y presionando. razones. Cuando se afecta a un sector por una información, por un reportaje, por un trabajo X, Sí. muchos personajes influyentes llaman al medio, a los propietarios, al ejecutivo, no quiero a fulano, mira esto. Presionan para que lo saquen de los trabajos. ¿Qué se da? Sí, eso es verdad. Entonces es una situación Es una amenaza que el permanente. periodismo
en muchas áreas, porque siempre habrá periodistas con vocación, periodistas que no solo les gusta, sino que viven eso y lo ofrecen de manera gratuita, lo ofrecen como no solamente por dinero, es más lo que se hace porque, por querer servir Por vocación. que por gusto, remuneración. sí, es verdad, es verdad. Entonces, hay un sector que no lo ve así, que es todo lo contrario, que explota incluso ese deseo de servicio y de trabajo de la mayoría para ellos mismos aprovecharse. Entonces, elaboran su campaña, hacen sus negociaciones, hacen sus ventas y utilizan a esos otros que tienen esa vocación de trabajo que quieren para su provecho personal. Entonces es una realidad. Y lo que más ha aportado ahí es también la parte política, porque aquí hay mucha gente que se vende como piña al mejor postor, y donde tienen mayores ingresos, por ahí voy. Y tú estés en la oposición o estés en el poder, el problema o el asunto es sacar beneficio de tu posición que tú me ofreces. Y bueno, eso, y como tú dices, es muy difícil que de un salario, Sí. o de dos o de tres, pueda tener inversiones, pueda tener casas multimillonarias, pueda tener apartamentos por donde quiera, fincas por allí, y sobre todo Viajar. esos estilos de vida donde el lujo y la abundancia pues es demasiado, o sea, Sí, son sí. muy Sí. se ostenta demasiado de eso, y la gente pues lo ve, y como te digo, lo dañino es eso, que se convierta en un estilo de Olivo, vida un a estilo de- seguir. Olivo, y un mensaje ya. Necesitamos que tú, por lo menos, es presidente del colegio. ¿Qué mensaje tú le tienes en el día de hoy? Mira, A la clase. nosotros vivimos en un mundo que vayámonos en el país donde nos vayamos, vamos a encontrar cosas muy buenas y cosas también malas. En todo país del mundo se dan situaciones que a uno le agradan y que le desagradan. El mensaje es a los periodistas en la República Dominicana mantenernos ejerciendo la vocación que hemos decidido ejercer. Hemos tenido oportunidad de estudiar cualquier cosa, pero lo que nos gusta es esto. Vamos a ejercerlo con nobleza, con honorabilidad. Vamos a ofrecer nuestra vocación de servicio, nuestro trabajo, para poner un granito de arena en la transformación de nuestra sociedad, para que sea mejor vivible para todos, donde primen las mejores condiciones de salud, de trabajo, de vida para todos los dominicanos, donde sea mejor para todos, para el sector periodístico naturalmente, pero también para los médicos, para los abogados, para las enfermeras, para las amas de casa, para los agricultores. Vamos todos a poner un poquito y viviremos mejor. Vamos a hacer lo que nos corresponde como individualidad y como sector, porque si no es así, no vamos nunca a avanzar ni vamos a progresar como sociedad. Copiemos de lo que han logrado lo mejor. Entonces nosotros podemos, porque otros lo han hecho, porque Sí, nosotros no. nosotros también, claro. Bueno, muy bien, las gracias a Olivo de León, expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas. A todos ustedes, nosotros les invitamos a que sigan en sintonía con el matutino a primera hora, que nosotros volvemos mañana a las 6 de la madrugada otra vez a compartir con todos ustedes. Les dejamos ahora con los deportes.